Comenzaremos esta última lección de nuestro curso con una rápida visión sobre las válvulas. Si bien ya no se las utiliza masivamente, existen algunas aplicaciones en audio y en comunicaciones donde todavía se las prefiere. Además, no nos hubiéramos sentido satisfechos si no las hubiéramos incluido en nuestro curso porque son la base misma de la electrónica. El funcionamiento de las válvulas es muy simple. Tiene un filamento que por lo general es de 6,3 volt. Sobre él se dispone el cátodo. Este está recubierto por una sustancia termoemisora que tiene la propiedad de emitir electrones con facilidad cuando es calentada por efecto del filamento. En el otro extremo se encuentra el ánodo, también llamado placa, que tiene la función de atraer los electrones que emite el cátodo. Entre estos dos electrodos se intercala un fino enrejado denominado grilla de control que regula el flujo de electrones desde el cátodo hacia el ánodo. Pero veamos su disposición real para tener una idea más acabada de su funcionamiento. Aquí tenemos una vista inferior de una válvula. Como puede usted ver, en el centro se dispone el filamento. Rodeándolo se encuentra el cátodo, que tiene la función de recibir el calor irradiado por el filamento. Seguidamente encontramos la grilla de control, cuya función es regular el drenaje de electrones, pues estos pasan a través de ella en dirección a la placa. Finalmente, encontraremos el ánodo o placa, que es la que atrae a los electrones que emite el cátodo. Pero ¿cuál es la dinámica de funcionamiento? Preste atención porque es muy fácil. Como ve, el cátodo se conecta a masa y la placa a más B, que por lo general es de 150 volt aproximadamente. Como el cátodo es negativo con respecto a la placa, los electrones son atraídos por esta y cierran el circuito masa, cátodo, ánodo, más B. ¿Y cómo controla la grilla el flujo de los electrones? Es muy fácil. Si el cátodo es negativo con respecto a la placa, la grilla deberá ser aún más negativa que el cátodo, porque de este modo rechazará el paso de algunos de ellos según el voltaje que se les asigne. Veámoslo de otro modo. Si usted hace a la grilla más negativa que al cátodo, lo que en realidad está haciendo es al cátodo positivo con respecto a la grilla y por este motivo se produce el rechazo. Pero como la grilla no es un cilindro cerrado como el cátodo o la placa, sino un enrejado, algunos electrones serán rechazados, pero otros pasarán de largo hacia la placa, dependiendo, como ya dijimos, del voltaje asignado. Usted ya está haciendo algunas comparaciones con los transistores y efectivamente podemos establecer algunas coincidencias. En efecto, podemos establecer ciertas analogías con un transistor NPN. El colector se conecta a más B como la placa de la válvula. El emisor va a masa igual que el cátodo de la misma. La única diferencia la constituye la base, que en el transistor es positiva y en la grilla de la válvula deberá ser negativa. A esta válvula se la denomina triodo porque tiene 3 electrodos: cátodo, grilla y placa. El filamento no se cuenta. También existen diodos, que son los antecesores de los que ya conocemos de estado sólido: tetrodos de 4 electrodos, pentodos de 5 y válvulas múltiples donde coexisten 2 o más tipos de configuraciones. El motivo de la segunda grilla en el tetrodo, también llamada pantalla, es acelerar el paso de los electrones hacia el ánodo.
se la polariza con tensión positiva algunas decenas de volt menos que a la placa. En el pentodo se agrega una grilla más, denominada supresora, que por lo general se encuentra conectada internamente al cátodo y se la utiliza para neutralizar la denominada nube electrónica que se produce alrededor de la placa, mejorando así el funcionamiento de la válvula. Antes que terminemos con este tema, quiero recordarle que el tubo de rayos catódicos que se utiliza en los televisores es una válvula especial, pero válvula al fin, cuyo funcionamiento analizaremos brevemente. En efecto, aquí tenemos un esquema que reproduce su funcionamiento. Los electrones parten desde el cátodo y son modulados con la información de video por la grilla de control. Luego pasan por una serie de grillas que los aceleran y los enfocan hasta llegar a la pantalla, que está recubierta de una sustancia fosforosa que reacciona y se ilumina cuando es estimulada por el haz de electrones. El conjunto del cátodo y las grillas se lo denomina cañón electrónico. Ahora bien, para que el haz de electrones que parte del cañón pueda llegar hasta la pantalla, se recubre el interior del tubo con una pintura conductiva a la que se la alimenta con alta tensión. Con esto se logra la aceleración necesaria y los electrones impactan en la pantalla. El exterior también está recubierto de la misma forma y se lo conecta a masa, formando un capacitor cuyo dieléctrico es el vidrio del tubo. Por supuesto que el haz de electrones forma un solo punto en la pantalla y luego éste se desplaza a gran velocidad en sucesivas líneas horizontales como si estuviera escribiendo. Ahora bien, toda esta información sería completamente inútil, pues de nada nos serviría un punto luminoso desplazándose por la pantalla si no fuera por la persistencia de la retina del ojo, que finalmente ve la imagen que dibujó el punto. Dicho de otra forma, se aprovecha una falla de nuestro ojo denominada persistencia de la retina, y por eso podemos ver una imagen cuando en realidad hay solamente un punto desplazándose por la pantalla. En cuanto a los medios por los cuales se produce el desplazamiento, no forman parte de este curso, pero funcionan en base a dos osciladores, uno horizontal y otro vertical, que barren toda la pantalla desviando controladamente el haz por medio del yugo, que está constituido por dos juegos de bobinas que efectúan este trabajo de forma electromagnética. Por supuesto que estamos hablando de un tubo de rayos catódicos monocromático, o sea, blanco y negro. Los de color tienen 3 cañones, uno por cada color, y el fósforo del tubo es también de 3 colores. Pero dejemos ya las válvulas y volvamos a los transistores para profundizar un poco más sobre sus características. En lecciones anteriores estudiamos las distintas formas en que se pueden conectar los transistores: emisor común, base común y colector común. Pero ahora veremos cómo se puede obtener una mayor ganancia mediante la denominada configuración Darlington. Pero antes vamos a ampliar nuestros conocimientos. Sabemos que la barrera de potencial de la juntura emisor-base se supera a partir de los 0,7 volt y que a partir de allí el transistor comienza a conducir corriente entre su circuito emisor-colector. Pero si usted hace la prueba o simplemente efectúa un repaso de la lección correspondiente, verá que una vez alcanzados, estos 0,7 volt emisor base casi no sufren variación, a pesar de que disminuimos la resistencia de base hacia más B,
y que aún así la corriente de colector se incrementa. Lo que en realidad ocurre es que a medida que disminuimos la resistencia base más B, incrementamos la corriente emisor-base. Y esto es lo que determina el mayor drenaje emisor-colector. Existe una fórmula mediante la cual se puede determinar la ganancia de un transistor conociendo estas dos corrientes. HFE igual a IC sobre IB, donde HFE es la ganancia del transistor, IC es la corriente de colector e IB es la corriente de base. Pongamos un ejemplo. En este circuito, la corriente de colector es de 0,001 A, o sea, 1 mA. La corriente de base es de 0,000001 A, o sea, 1 microampere. Entonces, si HFE es igual a IC sobre IB, HFE igual a 0,001 sobre 0,000001 igual a 100. No es casual que hayamos utilizado una corriente de colector tan pequeña para determinar la ganancia, porque este es el valor que se utiliza en los manuales. Pero sigamos con el ejemplo en el que estamos disponiendo de un transistor con una ganancia igual a 100. Para aumentar la corriente de colector, necesariamente tengo que incrementar en forma proporcional la de base. Pongamos otro ejemplo. Esta vez necesitamos una IC igual a 10 A. Hacemos la cuenta para determinar la IB que necesitamos. Si HFE igual a IC sobre IB, entonces IB igual a IC sobre HFE. Por lo tanto, IB igual a 10 sobre 100 igual a 0,1 A, o sea, 100 mA. Este puede ser un valor manejable, pero más de una vez nos tocará trabajar con pequeñas corrientes que no alcanzarán para manejar la corriente de base en estas circunstancias. Pero entonces pongamos otro ejemplo con la misma corriente de colector, pero esta vez disponiendo de un transistor que tiene un HFE igual a 1000. Entonces, IB igual a IC sobre HFE. Por lo tanto, IB igual a 10 sobre 1000, igual a 0,01 A, o sea, tan solo 10 mA. Pero ¿cómo logramos este valor de HFE si los transistores normalmente vienen con ganancias de 10 a 500? La solución es la configuración Darlington. Como puede ver, los colectores están unidos y el emisor de T1 controla la corriente de la base de T2. T1 y T2 serán considerados a partir de ahora un solo transistor, cuyo emisor es el emisor de T2. La base es la base de T1 y el colector corresponde a la unión de los dos colectores. Por este motivo, en los manuales se los suele dibujar con un doble colector para simplificar el dibujo. ¿Y cuál es la ventaja de esta configuración? Observe que cualquier tensión o señal aplicada a la base de T1 será amplificada por este, y como con T1 se controla a la base de T2, este volverá a amplificar. Como cada uno tiene su ganancia, deberemos multiplicarla para averiguar o determinar la del conjunto. Por lo tanto, considerando que cada uno de los transistores posee una ganancia igual a 100, tenemos
HFE total igual a HFE1 por HFE2. Reemplazamos y tenemos HFE total igual a 100 por 100. Esto da 10.000. Observe usted que hemos incrementado significativamente la ganancia. Esta se puede volver a incrementar con el agregado de un tercer transistor. En efecto, aquí tenemos lo que podríamos denominar un Super Darlington, y la ganancia total es de 1.000.000, que surge de multiplicar 100 por 100 por 100. Por supuesto que todo tiene su límite y el Darlington no es la excepción, porque todos los transistores tienen una pequeña corriente de fuga emisor-colector que también será amplificada y tornaría inmanejable a esta configuración. Por eso, lo ideal es utilizar solo 2 transistores, pero si a pesar de todo se necesitan 3, lo ideal es utilizar en última medida un transistor de menor ganancia y mayor corriente, como puede ser uno de la línea TIP. Por supuesto que esta configuración también se puede implementar con transistores PNP. Aquí tenemos un transistor Darlington compuesto por 3 transistores PNP, T1, T2 y T3, a los que corresponden las mismas características que los NPN. Pero no solo la ganancia será incrementada en una configuración Darlington, pues la impedancia también será mayor. Usted ya conoce esto, que es una configuración colector común. La impedancia de entrada de este circuito se obtiene multiplicando la impedancia de salida o la resistencia de carga por la ganancia del transistor. Si asignamos un K al valor de la resistencia y continuamos trabajando con un transistor con una ganancia típica de 100, entonces tenemos que la impedancia de entrada es igual a la impedancia de salida por el HFE. Reemplazamos y tenemos impedancia de entrada igual a 1000 por 100. Por lo tanto, finalmente la impedancia de entrada será igual a 100K, o sea, 100.000 ohm. Si ahora conectamos delante de este transistor otro con una ganancia de 100, obtendremos una impedancia mucho mayor. Usted ya está intuyendo qué operación tenemos que hacer. Zin, o sea, impedancia de entrada, igual a 100.000 por 100, esto da 10 millones de ohms, o sea, 10 megohm. Por supuesto que si conectamos un transistor más adelante, y siempre manejando la misma ganancia, o sea 100, tendremos que multiplicar estos 10 megohm nuevamente por 100 y obtendremos 1.000 millones de ohms, o sea 1.000 megohms. Resumiendo, con esta configuración obtenemos una serie de ventajas. En primer lugar, poder manejar intensidades importantes de colector a partir de pequeñas corrientes de base. Y en segundo lugar, el incremento de la impedancia de entrada. Con esto damos por finalizada esta sección. Pasemos ahora al laboratorio. Vamos a iniciar esta sección de laboratorio completando el tema de las válvulas. No vamos a efectuar ninguna prueba con ellas, simplemente nos vamos a referir a los diferentes tipos. Aquí tenemos algunas válvulas. Observe esta, que es muy común y totaliza 8 patitas. Tiene en el centro una guía que encaja en el zócalo para evitar conectarla mal. Se empieza a contar en sentido horario a partir de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Es normal que en este tipo de válvulas falten algunas patitas que son las que no tienen conexión. Por el otro lado, en el centro del vidrio tenemos este borne donde se encuentra conectado el ánodo o placa. Esta otra, más pequeña, es de 9 patitas. Y observe que hay un espacio aquí que es para la ubicación. Se empieza a contar siempre en sentido horario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Finalmente esta es una válvula denominada compactrón. Tiene 12 patitas y se conecta igual que la anterior, o sea, a partir de aquí, del 1 al 12. Finalmente, como curiosidad y para que las nuevas generaciones sepan cómo se trabajaba antes, este es un chasis de un viejo televisor. Le puedo asegurar que no es de los más antiguos, con los zócalos de las válvulas. Lo vamos a dar vuelta. Observe lo que es esto y cuánto hemos avanzado. Como le dije antes, las válvulas no se han dejado de utilizar y ahora sus conocimientos, si bien básicos, también se extienden a ellas. Mencionamos en teoría que HFE es igual a IC sobre IB, o sea, intensidad de colector sobre intensidad de base. Hagamos la prueba para ver si es cierto. Aquí tenemos un transistor del que ignoro su HFE. Vamos a averiguarlo. La resistencia de colector es de 10K y la de base de 2 megados. Lo estoy alimentando con 12 volt. Yo he intercalado en serie con el circuito de colector un miliamperímetro, o sea un tester en la función de miliamperímetro, y en el de base otro tester en la escala de microamperímetro. Vamos a verlo mejor. Aquí lo tenemos ampliado. En serie con el colector conectamos el miliamperímetro y en serie con la base conectamos el microamperímetro. Conectamos la alimentación y observe que el miliamperímetro nos está acusando 1,24 miliamper aproximadamente contra 5 microamper que están circulando por la base según el microamperímetro conectado en serie con la misma. Tomamos estos datos, los convertimos a la unidad, o sea, el amper, y tenemos que IC, o sea, intensidad corriente de colector, es igual a 1,24 miliamper, convertido a amper es 0,00124 amper. Lo mismo hacemos con la intensidad de base, IB, que son 5 microamper. Esto convertido a amper serían 0,000005 amper. Si tenemos que HFE igual a IC sobre IB, dividimos estos dos datos y nos da una cifra que es 248. Este es el HFE que tiene este transistor. O sea que ahora usted ya conoce la forma de determinar la ganancia de cualquier transistor, aunque no posea un tester con esta función de medir el HFE. Pero, ¿qué ocurrirá si a este transistor le anteponemos otro en configuración Darlington? Aquí ya lo tenemos preparado. Tenemos un TIP 41 de salida y un BC
548 antepuesto en configuración Darlington. La resistencia de colector esta vez es de 1K y la de base hemos colocado una de 4 MB7. Observe que estamos midiendo una corriente de colector de 11,7 contra una corriente de base de apenas 2,4 microamperes. Ampliemos esto para que se entienda bien. Aquí tenemos los dos transistores en configuración Darlington. La resistencia de colector de 1K con el miliamperímetro intercalado y la de base de 4 MB7 con su microamperímetro también en serie. Tenemos una IC, o sea una intensidad de colector de 11,7 mA y una IB, o sea una intensidad de base de 2,4 microamperes. Sabemos que 11,7 mA equivalen a 0,0117 amperes. A su vez, 2,4 microamperes vienen a ser 0,000024 amperes. Dividimos IC sobre IB, o sea estos dos valores, y nos da un HFE total de 4875. Recuerde que el 548 tenía un HFE de 248 y el TIP tiene 20 aproximadamente. Si los multiplicamos, obtendremos un valor muy cercano, 4960, al que determinamos anteriormente. Por supuesto que si le anteponemos otro transistor, la ganancia se incrementará aún más. Pero vamos a cortar aquí con esto porque quiero incursionar en un tema que para mí es de fundamental importancia. Cuando usted arma un circuito y no le funciona, ¿qué hace? O si le traen un equipo a reparar, ¿por dónde comienza? ¿Cambia piezas indiscriminadamente para ver si arranca? Y si aún así no pasa nada, ¿qué hace? ¿Lo guarda en el cajón para una mejor ocasión? O sea, nunca. ¿Lo devuelve al cliente o al amigo diciéndole que no hay repuestos? ¿O efectúa como corresponde las mediciones correspondientes? Vamos a ver aquí algunas nociones elementales sobre la forma de llevar adelante una reparación, porque le aseguro que no hay mejor forma de no aprender nada que convertirse en un cambiapiezas. Vamos a comenzar por lo más sencillo, que es de suma importancia para fijar conceptos y razonamientos lógicos. Observe este circuito simple compuesto por dos resistores. Si medimos en el punto medio, obtendremos, como usted ya sabe, una tensión que dependerá de los valores de las resistencias. Ahora bien, una de las fallas más comunes en estos elementos es su desvalorización, o sea, que si medimos su valor óhmico, este no coincidirá con el que enuncian sus colores. Generalmente, la desvalorización apunta a elevar el valor de la resistencia y entonces mediremos en el punto medio un valor incorrecto que no coincidirá con lo que teníamos pensado medir y nos hará sospechar de la resistencia correspondiente. Vamos a hacer la prueba. Estas dos resistencias son de 1K, por lo tanto, en el punto medio deberíamos medir la mitad de BCC como en realidad está ocurriendo. Pero si yo cambio a R1 por otra de 10K simulando una elevación de su valor, observe que ya la medición no coincide. Y si directamente la cortamos, ya no hay más tensión.
Pero veamos el caso inverso. Voy a volver a instalar una resistencia de 1K. Y esta vez voy a cortar la que va del punto medio a masa. Esto es distinto al caso anterior porque ahora, fíjese, estoy midiendo más B. Usted ya sabe por qué se produce esto. Al no haber circulación de corriente, medimos en este punto la tensión de más B. Esto es muy fácil, así que compliquémoslo un poco más. Todos sabemos que la temperatura no es precisamente la mejor amiga de los semiconductores y por este motivo es muy común que se quemen. Por eso es que muchas veces nos vamos a encontrar con fallas como esta. Como salida de un supuesto circuito digital, tenemos este emisor común que debería activar un relé, que a su vez enciende un LED, pero que debido a una falla en alguno de sus componentes no funciona. Lo primero que deberemos hacer es determinar si llega tensión a la base del transistor. Entonces, medimos. Si esto no ocurre, retrocederemos al otro extremo de la resistencia, donde seguramente encontraremos el motivo, que puede ser o bien que el circuito no aporta el nivel de tensión correspondiente o que el resistor está cortado o desvalorizado, ante lo cual lo cambiaremos solucionando el problema. Yo aquí tengo, simulando una salida digital, una llave inversora por medio de la cual puedo aportar un 1 o un 0 lógico que, como usted sabe, equivalen a más B y masa respectivamente. Pero si en la salida del circuito digital tenemos tensión suficiente y el resistor está bien, ¿qué cree usted que estará ocurriendo? Supongamos que tengo la llave en 1, mido en R1 y efectivamente tengo más B. Pero ahora traslado la punta al otro extremo, o sea, a la base de T1 y no puedo medir nada. ¿Qué estará ocurriendo? Pensemos, ya estamos sospechando de la juntura base-emisor de T1 que debe estar en corto, derivando a masa la tensión que debería haber en la base. Entonces, extraemos el transistor y lo medimos, encontrando que la juntura base-emisor acusa continuidad en ambos sentidos, ante lo cual reemplazamos el transistor y solucionamos el problema. ¿Y ahora? ¿Le doy alimentación? ¿O no debería verificar por qué se quemó? Observemos bien el circuito. Hay dos motivos por los cuales pudo haber ocurrido esto: un incremento de la corriente de base o un problema parecido con la intensidad de colector. Comencemos por el primero. Al principio, yo había medido tensión en este extremo de R1 y 0 volt en este otro, por lo cual deduzco que la resistencia no puede estar en corto, lo cual no quiere decir que no esté abierta, pero evidentemente una resistencia abierta en base no puede quemar al transistor. Entonces, y suponiendo que nadie me hizo un cortocircuito entre base y más B, voy a encaminar mis sospechas al colector y entonces, ¿qué encontramos aquí? El relé, que es casi imposible que se ponga en corto, y este inocente diodo. Podría probar el relé aplicándole tensión, pero tendría que extraer el transistor para no quemarlo. Por lo tanto, va a ser más fácil medir resistencia entre colector y más B. Yo ya sé que la bobina del relé mide más de 200 ohm, así que voy a conectar la punta roja en el colector y la negra en más B, porque este es un tester analógico. No las pongo al revés porque quedaría el diodo en directa y me acusaría cortocircuito. Nuestro imaginario tester nos está midiendo 0 ohm. Ahora sospecho mucho más del diodo y por lo tanto lo voy a sacar. Lo medimos afuera y, como nos acusa continuidad hacia ambos lados,
Evidentemente, esta fue la causa de la destrucción de T1 y por lo tanto lo vamos a cambiar por otro en buen estado. Ahora sí, podemos aplicar tensión comprobando el correcto funcionamiento del circuito. Pero volvamos atrás y consideremos otra situación. ¿Qué hubiera ocurrido si en base de T1 medíamos tensión y aún así el relé no se activa? La respuesta es bien sencilla. El transistor debe estar cortado, ante lo cual lo reemplazaremos comprobando luego que el circuito vuelve a funcionar correctamente. Por supuesto que esta no pretende ser una clase de reparaciones, pero lo que le queremos hacer ver es que para encontrar una falla hay que utilizar el razonamiento. Y aunque utilizáramos varios videos para ver distintas situaciones de reparación, nunca podríamos llegar a verlas todas porque siempre se le va a presentar algo nuevo. Por lo tanto, nuestro consejo es que antes de desarmar, antes de desoldar, analice las cosas fríamente y comience por lo más evidente. La mayoría de las reparaciones se resuelven de esta forma, porque hay un cable soldado, porque hay una mala soldadura, un semiconductor quemado o destruido, o mil situaciones más que si las sabemos ver a tiempo, nos pueden evitar una larga y tediosa búsqueda. Utilice el sentido común. Otro consejo: no es posible medir los componentes puestos. Hay que sacarlos y hay que tener cuidado de no quemarlos en ese momento. A los semiconductores es preferible ponerles un clip cocodrilo entre el lugar donde se le aplica el calor y la cápsula. Con el resto de los componentes no hay problema. En lecciones anteriores, cuando armamos el inyector de señales, vimos la forma de enfrentar una reparación por medio del análisis dinámico. Utilícelo, divida el equipo en dos y vuelva a dividirlo hasta reducir la búsqueda a unos pocos componentes. En cuanto a las fallas térmicas, o sea, aquellas que se producen al tiempo de encender el equipo, existen en el mercado aerosoles en base de freón que enfrían instantáneamente el o los elementos sospechosos y nos pueden solucionar rápidamente el problema. Hemos elegido para esta sección de práctica el armado de una sirena de 12 volts con salida Darlington. Comencemos, como de costumbre, con el informe técnico. Esta sirena funciona en base a dos circuitos osciladores estables. El primero de ellos está constituido por los transistores Q1 y Q2 y su circuito asociado, los resistores R1, R2, R7, R8 y los capacitores C2 y C5. Su frecuencia de oscilación está por debajo de la gama de audio y se lo utiliza para modular al segundo oscilador. Note que en paralelo con R1 se encuentra conectado en forma fija el capacitor C1 y por medio de la llave inversora S1 los capacitores C3 y C4. Si ninguno de estos tres capacitores estuviera, este primer oscilador funcionaría perfectamente, pero con ellos se logran los efectos, puesto que se cargan rápidamente a través del emisor de Q2 y se descargan lentamente sobre R1, modificando cadencialmente la diferencia de potencial entre el emisor de Q2 y masa. El segundo oscilador está compuesto por Q3, Q4, C6 y C8, y su frecuencia corresponde a la banda audible. Note que las bases de estos dos transistores se conectan por medio de R4 y R5 al emisor de Q2, donde se producen las variaciones de tensión mencionadas anteriormente para el primer oscilador. De esta forma,
el primer oscilador actúa sobre el segundo, modificando el punto de equilibrio del mismo. En el circuito de colector de Q4 se conecta el transistor Darlington Q5, que, como sabemos, es capaz de manejar una importante corriente de colector a partir de una pequeña excitación en su base. El capacitor C7, dispuesto entre colector y base de este último transistor, elimina las oscilaciones indeseadas que podrían distorsionar el sonido en el parlante. Este es un recurso que se utiliza ampliamente en los amplificadores de audio. El resistor R6 limita la corriente de colector de Q4 y finalmente R9 desacopla la fuente de alimentación, produciendo un funcionamiento más estable de los dos osciladores. Esto se podría haber complementado con un capacitor entre la salida de R9, o sea, en la unión de este con el resto del circuito, y masa, pero no fue necesario dada la estabilidad demostrada en pruebas de laboratorio. Note que la corriente de colector de Q5 circula por el parlante y se deriva directamente a más B, salteando a R9 que, como mencionamos, desacopla a los osciladores. Ahora vamos a proceder a su armado. Tenemos aquí la plaqueta y los componentes, las resistencias, los capacitores cerámicos y electrolíticos, el diodo, los 4 transistores BC548, el transistor de salida TIP 110, una llave inversora con punto medio, los 3 pines y el disipador para el TIP. El TIP 110 es un Darlington de 2 transistores que ya viene encapsulado en este tamaño TO220 y se puede obtener fácilmente en el mercado, como así también otros con distinta polaridad y potencia según se requiera. Comenzamos instalando R1 de 10K, seguimos con R2 de 82K, R3 de 10K, R4 de 39K, R5 de 8K2, R6 de 330 ohm, R7 de 470 ohm, R8 de 47 ohm y completamos con R9, la de 2 watts de 180 ohm. Vamos a continuar con los capacitores. Ponemos primero C1 de 47 micros. Continuamos con C2 de 1 micro, C3 de 470 microfaradios, cuidado con la polaridad en estos capacitores, C4 de 100 por 16, C5 de 47 micros, C6 de 47 nanos, C7 de 10 picos y C8 de 47 nanos también. Continuamos con el diodo 1N4148, luego los 4 transistores BC548 y el Darlington de salida TIP 110. El resto, o sea, los 3 pines, la llave y el disipador, los dejo y los voy a instalar luego de soldar los componentes. Ahora vamos a comprobar el funcionamiento de esta sirena. Ya la hemos armado y aquí la tenemos conectada. Aplicamos la alimentación. Vamos a comprobar los sonidos. Vamos a desconectarla para poder hablar. Usted no se imagina el ruido que hay acá. Si quiere,
es muy fácil cambiar la frecuencia de oscilación, o sea el tono, reemplazando los valores de C6 y C8 por otros. También se puede cambiar la cadencia de los tonos cambiando a C1, C3 y C4 o bien modificando el valor de R1. Vamos a probar nuevamente. Y llegamos al final del curso. Voy a reiterarle algunos conceptos que ya he vertido, pero que no me voy a cansar de repetir. Experimente y no se desanime. Actualícese permanentemente. Lea todo lo que pueda. Recuerde que solo se puede triunfar en algo cuando se lo encara apasionadamente, o sea, cuando se está a gusto con lo que se hace. No se conforme con lo que aprendió con nosotros ni con lo que aprenda en el mejor de los colegios, porque el intelecto se desarrolla actuando y equivocándose, así como cayéndose se aprende a caminar. Juntos hemos sembrado una semilla y ahora está en usted en hacerla germinar. Gracias por haber confiado en nosotros. Gracias por dedicarnos su tiempo. Los saludo cordialmente.